Vamos a meternos ahora sí en nuestra primera entrevista del día, algo les íbamos adelantando, porque bueno, vamos a poder participar de una charla más que interesante y también necesaria, como siempre, ¿no? Porque no hay que hablar de Malvinas solamente en estas fechas patrias y en fechas especiales, sino que la verdad es necesario e importante hablar de Malvinas todo el tiempo, porque obviamente forma parte de nuestra identidad como argentines. Y en este caso, entonces, bueno, la propuesta es participar de esta charla, Marcas Territoriales de la Cuestión Malvinas, una propuesta que es abierta a todo público y que se va a desarrollar el jueves, este jueves 13 de agosto, a partir de las 19 horas en el Salón Rivadavia. Para conocer más acerca de esta propuesta, de esta actividad, ya estamos en comunicación telefónica con Marcelo Troncoso, quien es doctor en Geografía, licenciado en Enseñanza de Ciencias Sociales y actual secretario de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Buen día. Giselle te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Giselle. Un gusto y muchísimas gracias por permitir en este espacio difundir la charla. Bueno, para nosotras también es un placer, un gusto enorme y bueno, como decíamos, ¿no? También necesario e importante hablar de Malvinas en todo momento, en cualquier momento, que nos parece sumamente interesante. Bueno, contanos entonces, Marcelo, ¿cuál es la invitación o cuál es la propuesta, ¿no?, de esta charla? Bien, la invitación, digamos, a esta charla, en principio, bueno, como natal de Olavarría, estoy muy contento porque va a ser la primera vez que voy a poder dar una charla sobre Malvinas en mi ciudad natal. Y lo que voy a desarrollar tiene que ver con un trabajo de investigación que realicé con otro colega, con Federico Gómez, que empezamos a abordar. Fue un trabajo de 7 años aproximadamente, donde recabamos toda la información sobre los monumentos construidos en el país, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, en la Argentina continental, enlazado con murales y enlazado, digamos, con distintas expresiones artísticas, estéticas en el país, pero siempre en el espacio público. Cuando juntamos allá por el 2023, que salió el libro, alrededor de 2.400 lo que llamo marcas territoriales, que es un concepto utilizado por una socióloga que se llama Elisa Bellerín, dimos cuenta de que Malvinas se construye a lo largo y a lo ancho, digamos, de todo el país, de distintos significados. No hay una univocidad, con respecto a la construcción de monumentos. Por lo tanto, a partir de ahí empezamos a complejizar y darnos cuenta de que Malvinas nos hace pensar como nación, Malvinas nos hace pensar obviamente desde la causa, desde la cuestión, desde, bueno, cómo se interpela en los distintos espacios de nuestro país, y a partir de ahí dimos cuenta que tenemos que formar una metodología para poder establecer que existen diferentes monumentos con distintas expresiones, pero todas están enlazadas obviamente a Malvinas en sí. Entonces la idea de ese libro fue, a partir de recabar todas estas expresiones que se dan en el espacio público, bueno, hay algunas que están ligadas a los derechos humanos, otras que están ligadas a la gesta de Malvinas, otras que están ligadas al reclamo soberano de nuestras islas, otras que van hacia la memoria, hacia lo deportivo y lo cultural. Entonces, bueno, la idea de esta charla es, en forma sintetizada, obviamente, y como ejemplo, mostrar parte de esa investigación realizada, digamos, a lo largo y lo ancho del país. Qué bueno, qué interesante, Marcelo. Y además, bueno, me quedo pensando quizás en una de estas últimas características que mencionabas, que tienen que ver, ¿no?, con la soberanía de nuestro país, con la identidad como argentines, con este reclamo histórico respecto de Malvinas, que volvió a surgir quizás o tomó un poco más de preponderancia, ¿no?, durante el Mundial, ¿no?, con este encuentro que tuvimos con Inglaterra, con la bandera que desplegaron los jugadores, bueno, o con estas restricciones, ¿no?, que hubo también durante ese enfrentamiento, que no se podía hablar de Malvinas, y te pregunto, bueno, ¿qué tipo de reflexión podés hacer al respecto, ¿no? Esta idea que incluso también tomó fuerza respecto de, bueno, cómo o de qué se trata, ¿no?, esta
tener nuestra soberanía o defender nuestra soberanía también cuando hablábamos, ¿no?, respecto de la modificación que se quería hacer por la ley de tierras. Uh-huh. Sí, es interesante esa pregunta, teniendo en cuenta, bueno, soy docente también de secundaria, uh-huh, y siempre enseño Malvinas, por supuesto, pero dejó como una reflexión. Hablo, en este caso, como que hay varios hitos. Uh-huh. Siempre establezco que los años terminados en cero, digamos, conflicto del 82, es un año que se habla, se discute mucho Malvinas, o sea, cada 10 años vuelve otra vez a la agenda pública Malvinas. Ocurrió en el 86, aquella generación que vivió el 86 con también el partido Argentina-Inglaterra, con el gol con la mano de Diego, y uno de los mejores goles de los mundiales, pero creo que esta generación tuvo, para mí, su también Argentina-Inglaterra, no del 86, pero que puso en escena de vuelta, pero más a contexto internacional, uh-huh, el reclamo soberano por las Islas Malvinas. Entonces, esa reflexión va a establecer que por fuera de esos 10 años que siempre aparece en la agenda pública y política, festejamos, bueno, rememoramos los 40 años, rememoramos los 30 años, pero acá se dio un aspecto cultural y deportivo, y Malvinas entró por una ventana que no creíamos que iba a entrar, y a través de un objeto simple, sencillo, que fue una sábana, y de la forma más argentina, ¿no?, de la forma picaresca que tenemos en el fútbol, bueno, que también lo tenemos en la hinchada, bueno, Malvinas se puso, digamos, en ese escenario, e hizo sobre todo que las nuevas generaciones que no vivieron el conflicto del Atlántico Sur, las nuevas generaciones que por ahí escucharon, sí, las Malvinas son argentinas, también se pongan en la búsqueda del preguntar también el por qué, ¿sí? O sea, un partido, una semifinal de un mundial, el último mundial de Messi, bueno, con toda la mística que generó eso, hizo también, obviamente, establecer, digamos, que incluso en los buscadores de Google aumentara por 1000, porque a nivel internacional las Malvinas son argentinas. Claro. Y esto, bueno, enlazó tanto en el carácter cultural, popular y demás, que ese fervor propio de esa sábana que se desplegó por parte de los jugadores en la semifinal, también se llevara a la agenda, digamos, pública, a las movilizaciones en contra del artículo 3 de la Ley de Tierras, claro, que se quería modificar, obviamente, para la extranjerización de tierras. Eso hizo, bueno, que Malvinas, como vos lo dijiste en principio, y es real, no es solamente el 2 de abril. Uh-huh. Malvinas siempre está presente, a veces podemos hablar como olas, ¿sí?, del tema en la agenda, que hace que esta vez venga más desde abajo, quizás venga más desde lo popular, la cuestión Malvinas, y no tanto desde arriba, porque desde arriba obviamente hay silencios, hay, digamos, demostraciones de leyes que quieren imponerse, que afectan, obviamente, la cuestión del reclamo soberano de las Islas Malvinas, pero desde abajo hay una resistencia que hace justamente que, bajo el fervor de las Malvinas son argentinas, también, bueno, nada, dé energía para otro tipo de reclamos y de resistencias al embate, digamos, del gobierno actual. Totalmente, Marcelo, coincido con esto que mencionabas, y en ese sentido, entonces, bueno, preguntarte un poco, lo fuiste respondiendo, ¿no? Pero entiendo que esta charla tiene que ver, ¿no?, con esos monumentos construidos a lo largo y a lo ancho del país, y te pregunto entonces, ¿por qué es tan importante, digamos, a nivel social mantener estos símbolos, ¿no?, que, como decíamos, no tienen que ver con nuestra identidad y con la búsqueda, ¿no?, de sostener nuestra soberanía también en las Malvinas? Sí, y voy a contestar quizás con un dato que es una hipótesis que tengo ya de hace muchísimo tiempo. Uh-huh. Todavía no lo he podido lograr comprobarla, pero cada vez estoy más convencido. En todo el país, en pequeños pueblos y en las ciudades intermedias, pequeñas, grandes aglomeraciones, sí o sí hay un monumento referido a Malvinas, uh-huh, como lo hay de Belgrano, como lo hay de San Martín. Uh-huh. Y esto creo que no es un dato menor, porque estamos hablando de la construcción heroica nacional
de esa construcción de héroes como San Martín y Belgrano, que están en todas las ciudades del país, incluso en los pueblos, pero también estamos hablando algo de la historia reciente, que tiene que ver con el conflicto del 82. Y eso hace que Malvinas siga siendo una herida abierta hasta el día de hoy, siga siendo un reclamo por parte, digamos, de la población argentina, más allá de los vaivenes, digamos, políticos digamos, a escala nacional, pero sigue siendo un reclamo, y hace que esa simbología esté presente y se siga transmitiendo de generación en generación. No es un dato menor, a ver, ¿por qué se da justamente esto de la construcción de Malvinas? Porque realmente, si bien hay pueblos que quizás no tengan algún excombatiente o exveterano que haya ido a las islas o haya ido a la Patagonia, haya sido movilizado, si bien existe a veces que esos pueblos no lo tienen, de todas formas lo ponen, digamos, en la memoria colectiva. Claro, lo tienen presente. Claro, lo tienen presente. Entonces, eso también tiene que ver con la construcción de la causa Malvinas, ¿no? Lo popular que tiene esta construcción y que sigue estando vigente, digamos, pensándolo incluso con esto, ¿no? Como te decía anteriormente, con un San Martín, la figura de un San Martín y la figura de un Belgrano. Pero Malvinas, que no tiene que ver con la construcción heroica del siglo XIX, sino que tiene que ver con la historia reciente, también está presente. Totalmente. Pensaba, Marcelo, también en quizás no en algunos lugares no está la construcción física, digamos, de algún tipo de monumento, pero sí lo que se suele hacer, y de hecho lo vemos cada vez en aumento, colocar, ¿no?, este cuadrito con la distancia que hay, ¿no?, desde algún lugar que puede ser relacionado a una institución educativa hasta Malvinas, que de hecho nosotros acá en la Facultad de Ciencias Sociales y a partir de un proyecto del Centro de Estudiantes, bueno, tenemos justamente, lo han colocado hace relativamente poco, este cartel de la distancia, ¿no?, que tenemos hasta Malvinas. Sí, y es una marca territorial. Claro, justamente es una marca territorial, toda la cartelería vial, o toda la cartelería que marca distancia de alguna institución educativa, alguna institución gubernamental, alguna que se encuentra en las rutas nacionales, provinciales, que establezca la distancia que hay desde ese punto hacia las islas, es una marca territorial justamente de reivindicación soberana y territorial, porque está demostrando que desde el punto de la Argentina continental hacia las islas existe tanta cantidad de kilómetros, y hay un enunciado detrás de todo ello, que tiene que ver con, bueno, imaginar que la persona que transita ese lugar imagine la distancia, cuántos kilómetros están las islas. Ahí también, en eso, siempre se toma Puerto Argentino como distancia entre, por ejemplo, ahí la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN y las islas, pero ya hace aproximadamente unos 10 años también está apareciendo en forma mucho más categórica la distancia al cementerio de Darwin. La distancia de Puerto Argentino y al cementerio de Darwin, con toda la carga simbólica y emotiva también que genera eso. Esas también son marcas territoriales, todo lo que es la territorial. De algo de eso también va a haber en la charla. Buenísimo, Marcelo. Sí, además, bueno, a nosotros nos pasa, ¿no?, cotidianamente, que pasamos todo el tiempo por este sector del Centro de Estudiantes y está muy a la vista, ¿no?, este cartel, así que es como que todo el tiempo estamos recordando a Malvinas y obviamente, bueno, la distancia que tenemos, pero como que está presente todo el tiempo, me da, ¿no?, como esa sensación, claro. Y es lo que genera justamente esta cartelería. Exactamente. Bueno. Que digamos que siempre esté activando. Un cartel puede ser algo muy sencillo, pero activa la memoria colectiva, activa los sentidos, los significados, digamos, activa subjetivamente en cada sujeto, para esa redundancia, distinto despertar, ¿no? Y es como decís vos, en este caso, bueno, ves, pasás, aunque ya lo hayas visto 1000 veces, lo visual en este caso, y digamos el análisis discursivo que tiene ese cartel, bueno, activa justamente esta causa Malvinas. Totalmente. Marcelo, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, si te parece bien, te invito a que vos invites a nuestro público, a nuestros oyentes a participar entonces de la charla que vas a estar brindando.
Bueno, muchísimas gracias también por el espacio, obviamente brindado, y invito a toda la audiencia el jueves, este jueves, a las 19 horas en el Salón Rivadavia del municipio de La Barría, a la charla que voy a brindar sobre marcas territoriales de la cuestión Malvinas, y la entrada es absolutamente gratuita, así que bueno, los espero para poder charlar, dialogar, debatir sobre Malvinas. Gracias, Marcelo. Bueno, todos los éxitos en esta cruzada, ¿no? De seguir hablando de Malvinas todo el tiempo, como decíamos al inicio de esta entrevista. Te mandamos un abrazo muy grande y seguramente seguiremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias, muy amables a ustedes y que tengan buen día. Gracias, igualmente para vos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, dialogábamos de esta manera con el olavarriense, Marcelo Troncoso. Qué orgullo para nosotros también, ¿no? Porque es olavarriense, ha estudiado muchísimo respecto de Malvinas, respecto, como decíamos, ¿no? De esta perspectiva territorial, histórica, de derechos humanos, geopolítica, y que lo hizo a partir de los monumentos construidos a lo largo y a lo ancho del país, y llega a nuestra ciudad, o vuelve a su ciudad natal, para compartir esta charla, ¿no? Marcas territoriales de la cuestión Malvinas. Reiteramos entonces, va a ser el jueves 13 de agosto a partir de las 19 horas en el Salón Rivadavia, y les recordamos entonces que Marcelo Troncoso es doctor en geografía, licenciado en enseñanza de ciencias sociales y es el actual secretario de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas. Todos invitados a participar y por supuesto después nos cuentan al 2284 500 200.